Buenos días. ¿Su grupo está completo, profesora? Buenos días. ¿Cómo está? Profesora, ¿su grupo está completo? ¿Faltan alumnos todavía? ¿Se me escucha, chicos? Sí, profesor. Ya está. Bien, a ver, ¿cuántos alumnos tenemos en sesión? Tenemos 33. Creo que ya podemos empezar. A ver, estoy compartiendo con ustedes, chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Estoy compartiendo con ustedes la presentación. ¿Me confirman eso, por favor? Sí, profesor. Ya, ok. El día de hoy nos corresponde hablar acerca de el Poder Judicial. El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, ¿no? Recuerden que hemos estado trabajando Estado y ya trabajamos al Poder Legislativo, que se representa a través del Congreso. Trabajamos al Poder Ejecutivo, que se representa a través de la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros. Y también trabajamos las relaciones que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Aquellas relaciones que hacen que pueda controlarse tanto uno como el otro, ¿no? Ambos se controlan. Hoy hablamos acerca del tercer poder del Estado, el encargado de darle solución a los conflictos o controversias que puedan existir. Porque si bien es cierto, en la sociedad se vive en armonía bajo las leyes o se vive dentro de un ambiente de convivencia aceptable, hay muchas relaciones que a veces no disfrutan de esa armonía, ¿no? A veces se generan conflictos. Lo que puede pensar uno, lo que puede pensar el otro, no necesariamente tienen que ser igual. Cuando eso sucede, obviamente las personas buscan imponerse o buscan que su idea o opinión o pensamiento, ¿no?, esté por encima del de otros. No todos tenemos la capacidad resolutiva o la capacidad de resolver nuestras diferencias, sino por el contrario, a veces tenemos dificultades para poder hacerlo y en base a eso podemos presentar problemas. Ante esa situación, ante la situación de tener controversias y ante la situación de que pueden haber incumplimientos a la norma, o sea, a la ley o a la Constitución, es que se establece un tercer poder del Estado, que sería el Poder Judicial. Pero este poder nace por la necesidad que tiene el pueblo de que se haga justicia, ¿no? De que se hagan las cosas como deben de ser. Para eso tendríamos que recordar qué cosa es la justicia como valor. ¿Qué cosa es la justicia como valor, chicos? Porque ustedes han visto eso. ¿Qué es la justicia como valor? ¿Jóvenes? ¿Se escucha? A ver, estoy preguntando, ¿qué cosa se entiende o qué cosa me podrían decir ustedes de la justicia como valor? Alumnos, ¿se escucha? Sí, profesor, se escucha. Ya, a ver, ¿quién quiere responder, no? O intentar responder ahí. No se escucha. ¿No se escucha? No se escucha nada. ¿No se escucha nada? Chicos, ¿no me escuchan? Profesor, sí se la escucha. Yo sí la escucho, profe. Ya, de repente el alumno que no me escucha es porque tiene un problema. O está ¿Nada? mala conexión de su... Ya, escúchame. Tienes que desconectar tu... Ay, ahora cómo le pongo. Desconecta tu equipo, lo voy a poner, ¿ya? Y vuelve a conectar. Les estaba haciendo una pregunta con referente a el valor de la justicia. A ver, ¿qué entendemos por justicia? ¿Qué cosa sería?
La justicia es la igualdad. Bueno, sí, es un trato igualitario sobre las personas, ¿ya? ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir sobre la justicia? A ver, si no lo quieren decir por medio del micrófono, lo pueden escribir, no hay ningún problema, pero tienen que opinar. Es un derecho, sí es cierto, es una necesidad, es una facultad que toda persona tiene, es una exigencia de de la persona y de la población. A ver, para adelantar un poco esto y hacerlo más rápido. La justicia como valor significa darle a cada quien lo que le corresponde. O sea, significa, como lo dijeron hace un momento o lo escribieron, tener un trato igualitario o una acción igualitaria sobre cada quien, sin darle más, sin favorecerlo o desfavorecerlo. Es decir, actuar dentro del equilibrio, ¿no? Dentro de lo que debe uno tener y no más ni menos. ¿Correcto? A eso se refiere la justicia. Cuando nosotros hablamos de la justicia como poder, poder es la capacidad de decidir o la capacidad de imponerse en la decisión de otros, es que el poder judicial va a tener la capacidad de imponerse dándole a cada quien lo que le corresponde ante diferentes conflictos o confrontaciones que puedan haber, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona incumple la ley. Cuando una persona incumple la ley, y porque has llevado tú el tema de normas, tú sabes que la ley es una norma jurídica. Y sabes que como norma jurídica, la ley, bueno, pues se tiene que obedecer. Pero si uno desobedece la ley, ¿no? Por ejemplo, no paga sus tributos, o por ejemplo, no va a las elecciones a votar, o de repente, por ejemplo, si es que está transitando, llevando un vehículo, no lleva la licencia, entonces obviamente al quebrantar la ley, se genera, ¿no? Inmediatamente una sanción. Hay una posibilidad de sanción. Pero ¿quién impone esa sanción y quién revisa todo el contexto, todo lo que ha sucedido para el incumplimiento de esa norma? Lo hace el Poder Judicial. El objetivo definitivo del Poder Judicial es lograr hacer la justicia, o sea, llegar a la justicia, a dar a cada quien, en este caso a una persona que incumple la ley, una sanción acorde, relacionada, que sea proporcional al incumplimiento de la ley. O sea, tiene que ser idónea a lo que una persona ha hecho o no ha hecho. ¿Correcto? Para eso, los que van a hacer o tomar esa decisión de sancionar a los infractores o los que incumplen la norma, van a ser los jueces. Porque se entiende que los jueces son conocedores de la ley, conocen las leyes. Y por lo tanto, lo único que le corresponde al juez es aplicar la ley en materia de sanción. O sea, determinar cuál es el castigo o sanción que merece aquella persona que ha incumplido la ley. Pero el juez tiene que ser arbitrario, ¿no? El juez tiene que ser imparcial. ¿Qué significa que sea imparcial? Que no favorezca o desfavorezca, o sea, que no le dé un favor o que le quite el favor a una persona, porque tiene que actuar dentro de la línea media, que es el equilibrio, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, la tarea de los jueces, que son los que van a estar en cada nivel del Poder Judicial, es la de imponer con sus decisiones la justicia. Pero no es una justicia que llegue inmediatamente, sino que es una justicia que se va creando a través de la investigación, a través de la recopilación de información, a través, ¿no?, de lo que pueda decir cada una de las personas comprometidas dentro de la infracción de una ley. A eso se le llama administración de justicia. Por tal razón, el Poder Judicial está encargado de la administración de justicia, que obviamente, alumnos, debe llevarnos a la justicia. Pero repito, no es que el juez, a pesar de ser conocedor de la ley, conoce inmediatamente la situación de una persona que ha cometido un error o una falta o un tropiezo con la norma, un tropiezo con la ley, sino que el juez tendrá que ir empapándose, tendrá que ir, ¿no?, recibiendo las pruebas o los descargos para que pueda darse un panorama o una idea antes de tomar una decisión.
La decisión lo tiene que llevar a una decisión justa, valga la redundancia. Pero todo ese proceso se le conoce como administración de justicia. Ahora, ¿quién le ha dado esa capacidad al Poder Judicial y obviamente a los jueces? Eso lo ha dado la población. La población exige, la población necesita, la población requiere que se establezca o que se administre la justicia para que la convivencia entre unos y otros se mantenga dentro de lo aceptable. Si por ahí uno y otro incumple la ley y no se hace nada por sancionar a las personas que la incumplen, entonces eso generaría un mal ejemplo para los demás que sí están empezando a vivir dentro de la sociedad o ya viven dentro de la sociedad y ven que pueden repetir este acto. Así que los jueces tienen una labor muy importante, que es la de sancionar, no solamente porque la norma sí se los dice, sino porque también es una carga moral. Hay que hacer lo correcto dentro de la sociedad. Y lo correcto es sancionar a aquel que incumple, porque necesitamos una sanción para dar ejemplo a los que todavía no han estado en esa situación de vulnerar o de dañar o de incumplir una ley. ¿Correcto? Nos dicen que el Poder Judicial es la institución, quiere decir que es una entidad, se ha formado para poder cumplir una serie de deberes, pero también puede exigir una serie de derechos. ¿Correcto? Por ejemplo, el Poder Judicial le toca la puerta al Estado y le dice, Estado, yo tengo personal, tengo infraestructura, tengo una serie de funciones que cumplir, pero mi derecho como institución es pedirte, Estado, que me des los recursos monetarios, o sea, el dinero, para poder cubrir todos los gastos que tengo por el hecho de administrar justicia. Ese es su derecho. El derecho de los jueces de ser funcionarios y de estar en un nivel diferente que cualquier ciudadano ordinario, porque obviamente tiene una responsabilidad, administrar justicia, pero también tiene deberes, y uno de los deberes, o el más importante, por así decirlo, es la de administrar justicia, o sea, establecer un orden dentro de la sociedad a través de las sanciones que se imponen. Por eso dice, el Poder Judicial es la institución encargada de administrar justicia a través de sus diferentes órganos jurisdiccionales o jerárquicos. Quiere decir que a pesar que nosotros enfrente, en la pantalla, vemos la sede principal del Poder Judicial, que es el Palacio de Justicia, y tú lo puedes corroborar aquí porque te lo voy a ampliar, y ahí dice Palacio de Justicia, que se encuentra en Lima, se encuentra en la Avenida Grau o en la Plaza Grau, no significa que todos los que estén ahí, todos los jueces que estén ahí hacen lo mismo, no. Significa que dentro de este recinto y en diferentes partes del territorio van a haber entidades que tienen que ver con el Poder Judicial. Y va a haber entidades que van a tratar asuntos diferentes, porque no todos los asuntos son similares. A pesar de que las personas podamos incumplir la norma de una u otra manera, ya sea con intención o porque se nos fue, pues cometimos un error y a eso le llamamos culpa, las personas van a tener que ser procesadas o van a tener que hacer su investigación, van a tener que hacer su descargo, van a tener que hacer su defensa en los niveles que le correspondan. Por ejemplo, si estoy viendo un asunto de evasión de tributos o estoy viendo un asunto que de repente, no sé, pues, tuve una pequeña riña porque no, con mi vecino no me llevaba bien y él me arrojó la basura y yo le grité y me contestó y así hicimos una discusión en la calle. Vino la policía y nos denunciamos mutuamente. Ese asunto no se va a ventilar pues en todos los niveles del Poder Judicial, porque es un asunto, no digo que no sea importante, porque tiene que ser resuelto, pero es un asunto de poca significancia para los asuntos más complejos, como podrían ser los actos de corrupción, los asesinatos o homicidios, el narcotráfico, el terrorismo, entre otros más. Así que, como existen diferentes razones para administrar justicia, entonces hay diferentes niveles dentro del Poder Judicial para poder establecer esa administración de justicia, para lograr esa justicia entre las personas que la requieren, ¿entendido? Por el momento hay que saber que hay diferentes órganos y que hay toda una estructura dentro del Poder Judicial, pero todavía no la vamos a revisar, porque primero quiero que ustedes sepan qué cosa hace el Poder Judicial, quiénes trabajan en el Poder Judicial, qué derechos tienen y qué deberes o cumplimientos tienen por hacer. La potestad dice
y la administración de justicia, potestad administrar justicia, emana del pueblo. Ese es el artículo 138 de la Constitución. O sea, profesor, el Poder Judicial se le llama poder, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de decidir, ¿cierto? O sea, porque representa algo. Mi pregunta es, ¿a quién representa? Representa al pueblo. ¿Pero en qué materia la representa, profesor? Porque yo soy parte del pueblo, pero ¿en qué materia me representa el Poder Judicial? ¿En qué aspecto me representa el Poder Judicial? Cuando hay que resolver asuntos que van contra las leyes. O sea, cuando hay que resolver o hay que administrar justicia o hay que ponerle una sanción a una persona o a unas personas que han cometido actos contra la ley. ¿Correcto? Eso es una necesidad del pueblo por lo que te dije anteriormente. Si esto no se hiciera, entonces la población vería pues a la ley como cualquier cosa y la quebrantaría constantemente. Pero como se castiga, se sanciona a las personas que infringen la norma, eso genera una especie de ejemplo o una especie de presión entre aquellos que no han dañado a la ley todavía. Y por lo tanto, digo todavía porque no la esperan dañar, porque no quisieran tener un castigo. Es algo similar cuando de repente por ahí en casa, papá y mamá que la conducen y los hijos están obedeciendo, por ahí un hermano comete algo que está mal, hace algo que no es correcto, que papá o mamá habían prohibido, por ejemplo, prender la televisión. Los papás ponen un horario, ponen prioridades y ponen también permisos. Y de repente por ahí uno de los hermanos se les pasa, pues, ¿no? Y prende ingenuamente la televisión. Se olvida quizá. Entonces los papás, no, si bien es cierto, pueden perdonar, pero igual van a sancionar. Y podría ser que le priven a ese menor, ¿no? De ver en el futuro la televisión o en ese día la televisión. O de repente de salir a la calle, ¿no? De ir a la calle. O de repente le pensaban entregar, no sé, algún tipo de premio y por el momento se lo van a retener. Está, está bien dar una sanción y tiene que ser acorde a lo que uno va incumpliendo. Pero también es importante sancionar estas situaciones porque eso genera que los otros hermanos, por ejemplo, al ver lo que le está pasando al que prendió la televisión, a uno de ellos que prendió la televisión, genera que estos ya no lo hagan, ¿no? Genera porque ven, porque se dan cuenta de la sanción y del efecto que genera la sanción en cada persona. Y por lo tanto, a nadie le gusta ser sancionado, entonces no lo repiten. ¿Me entienden? Esto pasa igualito en la sociedad. A los que se les sanciona dependiendo de la gravedad, ¿no? Del delito o de aquella infracción a la ley. Pero los que no infringen la ley y ven esta situación, aún más no quieren infringirla porque no quieren ser castigados. ¿Correcto? Entonces, la potestad, la facultad, el poder de administrar justicia que le ha sido entregado al Poder Judicial es del pueblo. El pueblo le da ese poder. Y así como el poder le da el poder, el pueblo también se lo puede quitar. ¿Correcto? El pueblo también puede ir y decir, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal, dame el poder que te entregué, y eso significa que no te voy a obedecer porque no lo estás haciendo bien. Los jueces, ¿correcto? Y también los fiscales. A ver, te explico un poco. El Poder Judicial es el encargado de administrar justicia. Lo vengo diciendo desde buen rato ya. Pero no significa que sea el único que está en esa materia, o sea, que el único que está metido en ese asunto. Vamos a estudiar un poco más adelante a las entidades o los organismos autónomos. Y ahí te voy a presentar un organismo conocido como Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿no? Es el encargado de apoyar al Poder Judicial. O sea que si tenemos por un lado el Poder Judicial, tenemos por otro lado el Ministerio Público. Y así como el Poder Judicial pone las sanciones, el Ministerio Público está al lado observando y acompañando en materia correcta, o sea, está diciéndole, Poder Judicial, tienes que ir por aquí, voy a observar lo que estás haciendo, voy a defender a la población cuando sea necesario, ¿no? Es el que está apoyando en la conducción correcta de la administración de justicia. Los encargados de hacer eso son los fiscales, y ya te voy a explicar un poco más en su debido momento. Pero tanto jueces como fiscales pertenecen a algo llamado sistema de administración de justicia. Ah, profesor, entonces yo debo entender que el Poder Judicial es una parte del sistema de administración de justicia. Sí. O sea que hay otros componentes. Sí. ¿Me podría decir cuál es? El Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. Forman parte de ese sistema de justicia. Y según lo que hemos estudiado hace un momento, la justicia tiene que ver
con darle a cada quien lo que le corresponde, sin más ni menos. Ah, qué interesante, profesor. O sea que el Poder Judicial es una parte muy importante del sistema de justicia, la administración de justicia. Sí. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué no los fiscales también? Porque hay una diferencia muy notoria entre los jueces y los fiscales. Si bien es cierto, ambos están involucrados en la administración de justicia, uno de ellos solamente tiene este derecho, y es el de poner sanciones, el de dictar sentencias, de emitir veredictos, de resolver esos asuntos. El único competente y capaz de hacerlo, porque así la Constitución y las leyes se lo han dispuesto, es el juez. Los fiscales acompañan en esa administración de justicia realizando la investigación, porque les corresponde hacer la investigación. Se apoyan en la Policía Nacional, reciben las denuncias, pero ellos no pueden dictar sentencias. Ellos podrían emitir un juicio, podrían emitir una opinión, que obviamente es válida. Y esa opinión o ese informe o esa preconclusión debería ser escuchada por el juez, pero no necesariamente acatada. ¿Correcto? Esto también se encuentra, ¿no?, en la Constitución Política en el artículo 135. Para poder complementar esto, a ver, muchachos, voy a compartirles un video que explica un poco más acerca de lo que es el Poder Judicial. A ver, aquí, ¿ya? Este que está acá. Dígame, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se ve? Yo sí puedo ver. ¿Se puede escuchar? A ver. ¿Sí? Sí, ¿Se se escucha? escucha. Sí se puede Ya. escuchar, profesor. Ya, entonces dura 1 minuto y algo. Al terminar, yo voy a hacer una explicación, como la vengo haciendo, y vamos a poder, ¿no?, complementar y discutir en algunos asuntos que no hayan quedado claros. Entonces, atentos por favor en este minuto, casi 2 minutos de video. Francisco Chipata. El Poder Judicial. El Poder Judicial, también conocido como Sistema Judicial, es el sistema de tribunales que interpreta y aplica la ley en casos legales. También puede considerarse como el mecanismo para la resolución de disputas. Bajo la doctrina de la separación de poderes, el Poder Judicial generalmente no hace leyes estatutarias, que es responsabilidad de la legislatura, ni hace cumplir la ley, que es responsabilidad del Ejecutivo, sino que interpreta la ley y la aplica a los hechos de cada caso. Los jueces constituyen una fuerza crítica para la interpretación e implementación de la Constitución. Bajo un sistema democrático, el Poder Judicial funciona de manera autónoma respecto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, de forma tal que se garantice la imparcialidad en sus fallos. El Poder Judicial, de este modo, puede proteger al ciudadano de eventuales abusos cometidos por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. El funcionamiento del Poder Judicial, a su vez, y al igual que el resto de poderes, está regido por una Constitución. En resumen, a través del Poder Judicial, el Estado resuelve litigios, protege los derechos de los ciudadanos y hace cumplir las obligaciones y responsabilidades inherentes a cada parte de la sociedad. ¿Qué tal, amigos? Espero que les haya gustado este video. Tengo otros videos, por ejemplo, que es el Poder Ejecutivo. A ver, ¿qué hemos aprendido acerca del Poder Judicial? A ver, escucho. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, a ver, escucho sus comentarios. Traten en lo posible, caballeros, señoritas, traten en lo posible de decírmelo por medio del micro, ¿ya? Del micrófono. Traten de no escribirlo para poder discutirlo, por favor. A ver, ¿qué hemos escuchado? El Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado, ¿correcto? Se aboca a la separación de poderes que se plantea, ¿dónde? ¿Dónde se planteaba su presentación? ¿No? ¿Dónde encontramos el contenido sobre el Poder Judicial? ¿Dónde exclusivamente? ¿En el Palacio de Justicia?
Ya, bueno, ese sucede, ¿no? Claro, ese sucede en la Constitución. Muy bien, me han colocado en la Constitución. O sea, la existencia del Poder Judicial se debe a la Constitución política, porque está señalada ahí. Sin embargo, el Poder Judicial cuenta, aparte de la Constitución que la menciona, cuenta con su propia ley orgánica. Te explico. Dentro de las leyes que se elaboran, las leyes más significativas o de mayor peso son las leyes orgánicas, porque las leyes orgánicas hablan de órganos, y órganos significa instituciones independientes. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial son instituciones de gran envergadura. Por tal razón, merecen y requieren leyes orgánicas. ¿Estamos de acuerdo? Se señalan esas leyes orgánicas ahí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más hemos aprendido o escuchado acerca del Poder Judicial? Los escucho. Chicos, si no colaboran, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Mm? A ver, el Poder Judicial, ¿para qué se ha creado? ¿Cuál es la razón del Poder Judicial? ¿Hace justicia? Claro, forma parte de la elaboración o de esa necesidad de tener justicia, ¿sí o no? Pregunta, ¿la justicia se hace de manera inmediata? ¿La justicia se debe hacer o la justicia se debe administrar? Se debe administrar. Administrar. Pero no se puede hacer inmediatamente la justicia, porque para poder hacer justicia o para poder lograr la justicia es necesario escuchar. No se puede hacer justicia si no se escucha. Por eso es que cuando una persona es denunciada y se le lleva al Poder Judicial para poder procesarla o administrarle justicia, se escucha a la persona que denuncia o a las personas que denuncian, pero también se le da el derecho a esa persona de poder ser escuchada. A pesar de que me puedan denunciar, por ejemplo, y yo pueda ir al Poder Judicial para que se administre justicia y se encuentre la verdad, porque la administración de justicia debe encontrar la verdad. Para llegar a esa verdad, yo también tengo que manifestar o rendir mi manifestación. Porque no es que los otros dicen y yo me quedo callado y se hace justicia, o se administra justicia, sino que se administra justicia a partir de escuchar la manifestación tanto de uno como de otro. Por eso se llama justicia, pues, porque se escucha a uno o al otro para alcanzar ese equilibrio. ¿Entendido? ¿Quiénes son los encargados o los responsables de administrar justicia dentro del Poder Judicial? Los ministros. No, los ministros no. ¿Cómo van a ser los ministros? Los ministros son del Poder Ejecutivo. Y ¿Sabes? los jueces. Los jueces van a ser los encargados de administrar justicia en diferentes materias. Hay diferentes materias que se tratan o se ven como asuntos dentro de la sociedad, y son esas materias la necesidad de ser resueltas. Puede ser asuntos civiles, pueden ser asuntos penales, pueden ser asuntos laborales, pueden ser asuntos comerciales, tributarios, constitucionales, ¿no? Entre otros más. ¿Me entienden? Hay diferentes materias o situaciones que generan conflictos, ¿no? Por ejemplo, una persona fue contratada por una empresa y luego de cierto tiempo la empresa le dice, ya no quiero que sigas trabajando para mí. Y de un momento a otro la despide. La persona que es despedida se ve vulnerada en sus derechos porque pensaba con ese dinero, con eso que trabaja, sustenta a su familia y además esta persona no ha cometido, no ha realizado ningún acto contra la empresa para que puedan tomar esa medida. Entonces le exige al dueño de esa empresa que se le pague los beneficios que le corresponden por el tiempo que ha trabajado. Si esta persona que lo ha contratado se niega, entonces vamos a tener un conflicto. Uno que pide y el otro que no quiere dar. Si lo dejáramos a que ellos dos lo resuelvan, es muy probable que se aniquilarían. De repente, la empresa se cierra y no lo deja entrar, y el hombre que ha sido despedido injustamente va con su familia y empiezan a hacer destrozos.
De repente los destrozos, ¿no? Hay materialmente significativos y llaman a la policía y detienen a la familia y también al empresario. ¿Se dan cuenta? Y llegaríamos a más y a más. Para eso, para solucionar esos conflictos, por ejemplo, está el Poder Judicial. Y se le dice al juez, juez, pasa esto y quiero que por favor usted revise y me dé la razón. Claro, la empresa también dirá, usted revise y deme la razón. Y cada uno de ellos dará las pruebas para su lado, para que el juez las pueda revisar y pueda llegar a una conclusión. Las conclusiones a las cuales llegan los jueces son decisiones que se tienen que respetar. No es algo que, ya el juez no me dio la razón, ya no importa, no le hago caso. No, porque repito, los jueces representan la administración de justicia dentro del poder judicial. Así que no se puede decir, no te voy a escuchar, no te voy a hacer caso, me voy a hacer el desentendido o el que nunca ha visto esto. Porque es materia de presión, o sea, es materia de obligación. El Poder Judicial, me dicen, tiene la potestad de administrar justicia y los jueces, cuando actúan en la administración de justicia, cuando los jueces quieren lograr alcanzar esa verdad, los jueces se guían o se llevan por ciertos principios, los cuales los vamos a llamar como principios jurisdiccionales. Estos se encuentran en el artículo 139 de la Constitución, ¿no? Son muchos. Aquí solamente estoy presentando algunos. Por ejemplo, uno de los principios dentro de la administración de justicia es no ser condenado en ausencia. O sea que a mí, por ejemplo, no me pueden poner una sentencia o no me pueden poner un castigo si no estoy presente. Si no estoy presente, no me van a decir, te damos de sentencia 5 años de cárcel. Si no estoy, ¿cómo voy a cumplir mi condena? Entonces, para que se pueda condenar a una persona, esa persona tiene que estar presente. Y se entiende que una persona, a medida que ha ido llevando su proceso, se le ha ido mostrando, ¿no? Cómo se desenvuelve el proceso, cómo se está haciendo la investigación, hasta el día en que se dicta la sentencia. Si esa persona, por ejemplo, que sabe que tiene la culpa, que ha cometido un delito, el día de la sentencia no va, entonces el juez dice, voy a dar lectura a la sentencia. ¿Se encuentra la persona? No. Muy bien. Entonces, quiero que la Policía Nacional lo busque, porque lo voy a declarar en contumaz. ¿Qué quiere decir? En rebelde. Rebelde porque no ha asistido a la lectura o, en este caso, a la resolución de condena, ¿no? Entonces, no se le puede condenar a una persona que no está presente. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razón de su detención. Por ejemplo, esto le pasa a la policía. Cuando la policía va a detener a una persona, la detiene porque obviamente está viendo algún tipo de delito o algún hecho que no va, ¿no?, con lo normal, o sea, que va contra la ley. Pero si una persona es detenida arbitrariamente, quiere decir es detenida, ¿no?, sin una razón aparente, sin haber cometido algún delito, entonces esa persona no puede negarse a su detención. Claro que si la Policía Nacional lo obliga, no se va a pelear con la policía, pero puede solicitar, ¿no?, inmediatamente su libertad porque no se le informó, ya sea oral o por escrito, de las razones de su detención, o sea, de las razones por las cuales lo están deteniendo. El principio de la gratuidad de la administración de justicia a las personas de escasos recursos. Todos tenemos derecho a acceder a la justicia, o sea, acceder al servicio que brinda el Poder Judicial. Profesor, pero yo no tengo plata. No tengo plata para poder defenderme y mucho menos plata para poder pagar un abogado. Entonces, ¿eso significa que para mí no está hecha la justicia? No, porque la justicia es un derecho. Así que, profesor, entonces, ¿cómo haría? Cuando el Estado observa que una persona no puede sustentar o puede, en este caso, llevar su proceso porque tiene incompatibilidades económicas, el Estado le brinda un abogado. Profesor, ¿me podría decir qué es un abogado? El abogado es el profesional que por 5 años ha estudiado las leyes. Bueno, ha estudiado la parte básica, esencial y el desarrollo, ¿no?, de la formación de las leyes. Por lo tanto, el abogado es un conocedor de los diferentes tipos de normas jurídicas. El abogado que conoce eso puede defender a su patrocinado. Por lo tanto, la labor del abogado es la de defender. Defiende por su lado
a los que están dentro de la administración de justicia, o sea, aquellos que están siendo procesados. El derecho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos adecuados. Eso significa que las personas que han sido llevadas a la cárcel no es un hotel pues de 5 estrellas en donde ellos van a pasar sus días y van a estar comiendo y viviendo gratis, sino que es un lugar donde se entiende que van a recibir, ¿no?, un trato, van a recibir una especie de reeducación para que luego de ser reeducados puedan volver a ser reinsertados a la sociedad, obviamente ya enmendados, ¿no?, ya corregidos, ¿no?, ya siendo reeducados, o sea, se les ha vuelto a enseñar cómo deben estar dentro de la sociedad, ¿ya? Entonces, esos son algunos de los principios, obviamente hay muchísimos más. Así también les presento el nivel organizacional, quiere decir, las diferentes partes del Poder Judicial. Tenemos desde lo más alto hasta lo más básico. Lo más alto del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia. El representante máximo de la Corte Suprema de Justicia, o sea, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es a su vez, o sea, ocupa el cargo también de presidente de todo el Poder Judicial. ¿Correcto? Repito, aquella persona que ocupe el cargo de presidente de la Corte Suprema será a su vez el máximo representante de todos los demás niveles. Hoy en día, la señora Elvia Barrios Alvarado es la actual presidenta de la Corte Suprema y por ende es la representante de todo el Poder Judicial. Por debajo de su instancia se encuentra la Corte Superior, luego se encuentran los juzgados especializados o también llamados mixtos, luego se encuentran los juzgados de paz letrado y por último los juzgados de paz. ¿Correcto? Ahí tenemos a los órganos jerárquicos, ¿no? La Corte Suprema de Justicia, como te lo había mencionado. La Corte Suprema de Justicia se encuentra en este palacio, ¿ya? En el Palacio de Justicia. El que te dije que está en Lima, en la Plaza Grau, ahí se encuentra la Corte Suprema de Justicia, en el segundo piso, en especial. Su sede está en Lima y su competencia es a nivel nacional, o sea que todos los asuntos que se quieren llevar a la Corte Suprema de Justicia se tienen que traer a la ciudad de Lima, y ahí se va a resolver. Es la última instancia dentro del Poder Judicial. ¿Eso qué significa? Que cuando alguien ha llevado su proceso, su caso en el juzgado de paz, y el juez ha emitido una sentencia y no me ha sido pues satisfactoria, entonces yo puedo apelar la decisión del juez. ¿Y eso qué significa? Que voy a pedir una revisión de lo que el juez ha hecho. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con la sentencia. Entonces, eso es un derecho. Y por lo tanto, se lleva a revisar nuevamente al nivel que le sigue. ¿Correcto? Y si en el nivel que sigue, la sentencia a la cual llegan no me convence, entonces la puedo llevar hasta el último nivel. El último nivel es la Corte Suprema de Justicia, pero no todos los asuntos se van a ventilar en la Corte Suprema. Solamente algunos. Los de materia penal, los de materia, ¿no?, laboral y los de materia penal. ¿Correcto? O sea, civil, penal y constitucional. Está equivocado. ¿Ya? Es civil, penal y constitucional. O sea, asuntos constitucionales, asuntos civiles y asuntos penales se van a resolver en última instancia. O sea, los últimos en revisarlo son los miembros de la Corte Suprema. Por eso se les llama miembros de la Corte Suprema, porque ven asuntos especiales nada más. Porque imagínate que los de la Corte Suprema pues se pongan a revisar los casos que pasan en los juzgados de paz o paz letrado. Entonces nunca terminarían. ¿Se dan cuenta? Nunca terminarían porque ¿cuántos casos hay? ¿No? A medida que uno va bajando en esa pirámide, la base va siendo más ancha. Es porque los asuntos o los procesos son mayores en cantidad. En cambio, vamos yendo al ápice y se encuentra la Corte Suprema. Y se entiende que en la Corte Suprema son casos exclusivos nada más los que se van a resolver ahí. ¿Ya? Se resuelven los procesos iniciados en las Cortes Superiores. O sea que en la Corte Suprema se van a llevar los procesos que están acá. Si tú quieres pasar el proceso arriba, ya, tiene que necesariamente haber estado en la Corte Superior. Si no, no se puede. ¿Ya? El presidente de la Corte Suprema es el jefe máximo del Poder Judicial, como te lo había dicho. ¿Ya? A ver, la Corte Suprema de Justicia. Me dicen que es el máximo nivel jurisdiccional dentro del Poder Judicial, o sea, se encuentra en el Palacio de Justicia, está conformado por el presidente de la Corte Suprema y a su vez es el vocal
¿no? Jefe del control de la magistratura. A ver, te explico. En el nivel más alto, que es la Corte Suprema de Justicia, van a estar los llamados vocales supremos. No son jueces nada más, sino se les llama vocales, porque tienen la última palabra. Resulta que hay 18 vocales supremos, repartidos en 3 grupos. 6, 6 y 6. 6 que van a revisar materia penal, 6 que van a revisar materia civil, y 6 que van a revisar materia constitucional. ¿Correcto? Ahora, entre todos esos 18 se escoge a uno, que es el presidente de la Corte Suprema. ¿Cuáles son las funciones que tiene la Corte Suprema de Justicia? Me dice, actuar como tribunal de casación. Es decir, todo lo que se pueda llevar a la Corte Suprema de Justicia, o sea, a ese nivel más alto, será revisado, incluso podría oponerse a las sentencias que se hayan dado en Corte Superior o en juzgados especializados. Si en juzgados especializados se dijo una cosa, en Corte Superior se dijo, se mantuvo eso, pero se llevó a Corte Suprema y Corte Suprema dice, no, así no es, entonces se respeta lo que dice la Corte Suprema de Justicia, por ser del último nivel. ¿Correcto? La Corte Suprema tiene nivel incluso para juzgar al presidente de la República, a los mismos magistrados y al fiscal de la Nación. ¿Correcto? O sea que la Corte Suprema no ve cualquier asunto, pues, ve asuntos de funcionarios de alto nivel. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente de la Corte Suprema? Ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, haber sido magistrado o fiscal superior durante 10 años o haber practicado la cátedra universitaria, es decir, haber sido profesor en la universidad por un espacio de 15 años, ¿correcto? Y por lo tanto también ser mayor de 45 años, ¿ya? Los miembros de la Corte Suprema de Justicia son personas bastante de edad, de 45 a más. Luego tenemos a las Cortes Superiores, que son cortes que se establecen en distritos judiciales. Ojo, no son como los distritos políticos, así el Agustino, Santa Anita, no. Sino que son distritos judiciales porque se han establecido en puntos estratégicos donde la población va a poder acudir a presentar sus denuncias. En nuestro país, bueno, existen, ¿no?, 25 cortes superiores a nivel nacional. Se encuentran más concentradas en la ciudad de Lima porque se entiende que hay más población. ¿Correcto? Luego están los juzgados especializados o mixtos. Aquí se encuentran los jueces, pero no cualquier tipo de juez. Aquí los jueces se especializan. ¿Qué quiere decir? Que laboran sobre un asunto y se perfeccionan en ese asunto. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos juzgados civiles con jueces civiles y solo su exclusividad es ver asuntos civiles, jueces penales en juzgados penales, y estos jueces solamente se preparan en el ámbito penal, solamente resuelven casos penales. Y así, laboral, de familia. ¿Ya? En cada provincia hay por lo menos un juzgado especializado mixto, por lo menos uno. ¿Ya? Su sede se encuentra pues en cada provincia. Luego tenemos a los juzgados de paz letrado y a los juzgados de paz. A ver, los juzgados de paz letrados se van a presentar en los lugares donde hay bastante población. Y es necesario estos juzgados para poder disminuir la carga procesal. Quiere decir que todos los días pues hay denuncia tras denuncia tras denuncia. Y eso hace que los que trabajan en el Poder Judicial se carguen de trabajo, ¿no? O sea, tiene que resolver uno y ya está entrando otro y tiene que resolver y ahí tiene que empezar a decidir, ¿no? Si este es viable, si este no lo es. Entonces, hay bastante trabajo dentro de los juzgados de paz letrado, porque ven todos los asuntos, a diferencia de los juzgados especializados que ven asuntos especiales nada más. En cambio, aquí en los juzgados de paz letrado ven todos los asuntos. Pero existe la situación en donde, alejado de la ciudad, pueda haber también conflictos. Es lógico, en todo lugar siempre va a haber diferencias de opiniones o de ideas. Entonces, en esos lugares alejados a las ciudades, se van a crear los juzgados de paz. En los juzgados de paz, el juez, a diferencia de los demás juzgados que hemos visto, o cortes que hemos visto, el juez va a ser un ciudadano. Eso significa que el juez en los juzgados de paz no es profesional del derecho. Repito, el juez en los juzgados de paz, a diferencia de los otros juzgados, es un ciudadano común y corriente, pero es un ciudadano que se ha escogido por votación popular, o sea, el pueblo lo ha escogido. Ahora, ¿qué labor cumple este juez? Cumple la labor de resolver los asuntos que estén dentro de la localidad o de la ciudad o de la comunidad donde le corresponda.
pero no aplicando la ley, porque obviamente en estos lugares no se conoce eficazmente la ley, sino que se utiliza algo llamado el derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho consuetudinario? Es el derecho basado en la costumbre. Por ejemplo, en las tribus achánicas, las tribus en la selva, es normal o es una tradición o costumbre que los jefes de la tribu se casen con las más jóvenes o que tengan relaciones con las más jóvenes para que puedan perdurar o para que puedan no ampliar a la tribu, o sea, que puedan tener descendencia. ¿Correcto? Y eso no está prohibido, porque el jefe de la tribu o jefe de la aldea puede tener pues 50 o 60 años y las jóvenes pueden tener de repente 15, 18 o 20 años. Si eso se aplicara aquí en la ciudad, o sea, donde nosotros vivimos, eso sería un delito, porque estaríamos hablando, ¿no?, de privación o en todo caso violación a la libertad sexual, inducción a los menores, ¿no?, entre otras cosas más. Pero en estos lugares, ¿por qué no? Porque es parte de su costumbre, ¿correcto? Es parte de la costumbre que ellos tienen y por lo tanto los únicos que pueden imponer sanciones cuando hay un comportamiento inadecuado, porque también hay reglas, es la misma población a través de aquellos que eligieron ellos para que pueda ser su juez. ¿Me entienden? Entonces, a diferencia de todo lo que te he enseñado, los juzgados de paz tienen como representante a un juez, pero que no es abogado o que no es profesional del derecho. La labor de este juez es de ser conciliador, ¿correcto? Investiga, ¿no?, y realiza sus sentencias en función a conciliar o a llegar a un acuerdo entre las partes. Te mencioné hace un momento la labor del abogado, y el abogado es alguien que ha acabado la carrera del derecho. Algunos de ustedes seguro va a gustarle el derecho y va a ir al derecho, ¿no? O sea, va a estudiar en la Escuela Profesional de Derecho y va a terminar siendo abogado, ¿no? ¿Cuál es su labor como abogado? ¿Cuál va a ser su labor como abogado? Bueno, pues emitir, ¿no?, la defensa hacia sus patrocinados. ¿Se entendió hasta este punto? Sí, profesor. Bien, a ver, vamos a complementarlo con esto. Dura 1 minuto 44. Atentos, por favor. El Poder Judicial es un organismo autónomo de estructura jerárquica, compuesto por jueces, que ejercen la potestad de administrar justicia. Los órganos de gobierno y de gestión del Poder Judicial están compuestos por la Presidencia, la Corte Suprema, la Sala Plena de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial lidera este organismo, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Ejecutivo. Es electo por 2 años por los jueces supremos titulares. Hoy, el Poder Judicial cuenta con 35 Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, organizadas como distritos judiciales. Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial se encuentran fijados en forma jerárquica. Juzgados de paz letrado. Resuelven apelaciones de sentencias de los juzgados de paz no letrados, que resuelven casos vinculados a faltas, de acuerdo con su competencia. Juzgados especializados y o mixtos. Resuelven apelaciones de sentencias de los juzgados de paz letrados, que resuelven casos que les son presentados según la materia procesal, civil, penal, laboral. Las salas superiores resuelven apelaciones de las sentencias de los juzgados especializados o mixtos. La Corte Suprema de la República es la última instancia ante la cual se puede recurrir en los procesos judiciales. Poder Judicial del Perú. Ustedes pueden ver, chicos, la estructura del Poder Judicial ha sido creada de manera idónea, quiere decir, de una manera programada o preparada, no es algo al azar, no es algo que se da por casualidad, sino existe ya determinadas necesidades y determinadas intenciones. O sea, por la población necesita algo, se crea en función a eso, ¿no? Hay diferentes asuntos, muchos asuntos que se resuelven dentro de la ciudad, ¿no? Y que obviamente merecen el tiempo, merecen, ¿no?, la dedicación. Pero también hay asuntos que se buscan resolver o que se dicen no
porque no existe, pues, ¿no?, una razón para poder llevarlos en el Poder Judicial, porque se pueden resolver a nivel de conciliación o simplemente no tienen una solución dentro del Poder Judicial porque estaríamos hablando de algo que es insignificante o innecesario de resolverse, ¿no? Hay otras materias para poder hacer. ¿Ah? A ver, voy a compartir ahora. Ya hemos visto lo que es la estructura. Ahora, a ver, esto. Ya, quiero que esto, por favor, lo vean con bastante detenimiento, ¿ya? Porque con esto ya acabamos y ya obviamente empezamos la parte práctica. El juez ¿Se logra ver? figura esencial. Sí, profesor. ¿Escuchar? ¿Escuchar? Sí, profesor. Correcto. Antes de comenzar con el video, ¿alguna pregunta? Ya, ok, entonces avanzamos. Esencial en un Estado de Derecho y es central en el sistema de justicia peruano. Pero ¿sabemos qué es un juez? ¿Cuál es su rol en el sistema judicial? En enterarse, presentamos ¿qué es un juez en el sistema peruano? En varios videos hemos hablado sobre los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial es el encargado de la administración de justicia en el país y esto se realiza a través de procesos judiciales. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, los encargados de dirigir e impulsar los procesos judiciales son los magistrados. Los magistrados, en este caso, son abogados que han sido nombrados para ser jueces, rol que corresponde ahora a la Junta Nacional de Justicia, antes el Consejo Nacional de la Magistratura. Estos magistrados tienen, en los procesos judiciales, dos roles principales. El primero es asegurarse de que se desarrollen de acuerdo con la ley y la Constitución. El segundo es decidir, con base en la ley, la Constitución y otras fuentes del derecho, como la jurisprudencia, es decir, sentencias que otros jueces hayan realizado en el pasado, sobre disputas legales. En otras palabras, son los jueces quienes deciden si a un ciudadano le corresponde el derecho que está demandando o, en casos penales, si una persona es o no culpable. Los jueces pueden, también, decidir si se aplica o no una medida cautelar, como un embargo, por ejemplo, o una prisión preventiva. Puedes ver qué es la prisión preventiva en otro de nuestros videos. En nuestro poder judicial, entonces, el juez es una figura central. Es por ello que existen requisitos rigurosos para ser juez y además su función es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, excepto la docencia fuera del horario de trabajo. ¿Por qué? Porque los jueces deben ser completamente independientes, según la propia Constitución, y solo están sometidos a la Constitución y la ley. Así, en teoría, no pueden ser removidos de sus cargos, a menos que cometan alguna falta de conducta o realicen alguna actividad que vaya contra la idoneidad de su función. Sin embargo, en la práctica, esto no necesariamente se cumple, porque el 16.8% de los jueces tienen puestos provisionales según el propio Poder Judicial. Esto significa que en realidad podrían ser removidos, pues su posición es temporal. Los jueces tampoco pueden ser trasladados sin su consentimiento. Así, por ejemplo, un juez especializado de Piura no debe ser trasladado sin su consentimiento a un juzgado de Puno. Ello con la finalidad de que no se les pueda manipular, ni amenazar, ni remover, para evitar que hagan correctamente su trabajo. Además, deben recibir una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de sumisión y jerarquía. Todo lo anterior es para garantizar que el juez sea un individuo independiente y que no pueda ser manipulado por un privado o por ningún poder del Estado. La independencia va de la mano con otro de los principios más importantes bajo los que opera un juez, la imparcialidad. ¿Qué significa esto? Que antes de tomar una decisión, durante el proceso, el juez no debe inclinarse por ninguna de las partes, sino únicamente actuar con base a lo que mandan la Constitución y la ley. ¿Qué supone esto? Que un juez no debe dirigir un proceso judicial
en el que su imparcialidad se vea comprometida. Si un juez considera que no puede ser imparcial en un proceso, este debe inhibirse, y si una parte sospecha que un juez no será imparcial, puede recusarlo. Una recusación es un recurso procesal que permite a las partes pedir la separación de un juez. Así, se puede pedir la separación de un juez cuando tuviese un interés directo en el proceso o indirecto, cuando algún familiar, cónyuge o pariente tuviera interés en el proceso, o si el juez tuviese una enemistad o amistad con alguna de las partes, cuando hubiese algún vínculo directo o indirecto por alguna deuda, si hubiese intervenido antes como juez, o por cualquier otra causa que pueda poner en duda su imparcialidad. En resumen, los jueces se encargan de dirigir los procesos judiciales y se ocupan de que se ajusten a la ley y la Constitución, y son quienes dan fin a una disputa legal a través de sentencias. Ellos deben dirigir estos procesos con imparcialidad e independencia, ajustados solo a la Constitución y la ley. Pero ¿qué pasa si los jueces no actúan como deben? Pueden ser sancionados con una amonestación, una multa, una suspensión e incluso una destitución de su cargo. Quienes son destituidos no pueden volver a ejercer como jueces. Existen 3 tipos de faltas: las leves, como llegar tarde 2 veces al despacho judicial o cometer faltas de respeto, entre otras, que se sancionan con una amonestación en su primera comisión y la segunda con multas. Luego están las faltas graves, como comentar el fondo de un proceso en curso a través de un medio de comunicación, cometer por tercera vez una falta leve dentro de los 2 años desde la primera, entre otras. Estas son sancionadas con una multa o suspensión, con una duración mínima de 15 días o hasta 3 meses. Por último, están las faltas muy graves, como ejercer cargos públicos o privados remunerados aparte de la docencia, ejercer como abogado, interferir en otros órganos del Estado, cometer actos de acoso sexual, estar afiliado a partido político, no motivar resoluciones judiciales, cometer una falta grave por tercera vez dentro de los 2 años de cometida la primera, entre otros. Las faltas muy graves se sancionan con una suspensión de una duración mínima de 4 meses y una duración máxima de 6. A ver, estamos viendo que si bien es cierto, el juez tiene facultades o capacidades, ¿no? Porque tiene una facultad, no cualquiera la tiene, y es la de dictar una sentencia o poner un castigo a alguien, ¿no? No tiene un poder absoluto. Si bien es cierto, el juez tiene un poder que le permite sancionar una infracción, una falta o un delito, pero también tiene ciertas limitaciones. Y las limitaciones que tiene un juez se las confiere la misma ley. O sea, es la misma ley que le dice al juez, pon sanciones, pero es la misma ley que le dice al juez, cuidado, que yo también a ti te voy a poner límites, porque no creas que tienes el poder absoluto. ¿Me entienden? Por eso es que el juez tiene un papel muy importante y muy decisivo dentro de la sociedad. Es la de administrar justicia. Pregunta, y con esto quiero cerrar. ¿El juez debe administrar justicia de manera parcial o de manera imparcial? ¿Qué creen ustedes? Si un juez... Imparcial. A ver, si un juez fuera parcial, significa que se va para un lado porque es para un lado, parcial, ya sea para la izquierda o para la derecha. Pero si un juez es imparcial, no se va ni para la izquierda ni para la derecha. ¿Por dónde va el juez? ¿Por el punto? Medio. Por el punto medio. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿El actuar de un juez debe ser con parcialidad o con imparcialidad? Imparcialidad. Con imparcialidad. ¿Correcto? Es, por ejemplo, como los jueces o como los árbitros de fútbol. El árbitro de fútbol, por más que el equipo que esté jugando y él esté arbitrando le encante,
Vamos a suponer que tenemos un árbitro que es fanático del Barcelona y le toca ese día, ¿no? Arbitrar el partido Barcelona-Real Madrid. Por más que le guste el Barcelona, se tendrá que olvidar de su gusto ese día y tendrá que ser lo más objetivo y lo más punto medio posible, para que si hay una falta de uno o falta del otro, se dé la sanción respectiva. ¿Me entienden? Eso es algo que solamente logran pocas personas, porque obviamente tenemos pocos profesionales en esa materia o en la materia del derecho que actúan de esa forma. ¿Ya? Como lo digo, en algún momento seguro ustedes van a escoger la carrera profesional y es muy seguro que también escogiéndola, muchos de los que están escuchándome en este momento quieran ser abogados. Y de repente por ahí uno de ustedes terminará siendo un juez. Y qué bonito, chicos, ¿no? Qué loable, qué meritorio, ¿no? Y sobre todo un honor tener a un estudiante que tiene un futuro y que obviamente pues va a ser un funcionario, ¿no? Un funcionario de esta materia, ¿ya? Bien, vamos a rápidamente culminar. A ver, voy a compartir. Esa es la última compartición ya. Pero no es un video, vamos a compartir con referente a las preguntas. Acá está. Las preguntas en la parte dirigida. Están súper fáciles, chicos. Dice, ¿de dónde emana la potestad, o sea, la capacidad de administrar justicia? ¿Quién la entrega? ¿Quién la entregará? ¿Los ministros? ¿Lo entregará, no? De repente por ahí una región, una localidad, la población. ¿Quién es? ¿Quién le entrega esa facultad de administrar justicia al Poder Judicial? ¿El pueblo? Muy bien, sin miedo, es correcta esa respuesta. Es el pueblo. El pueblo le da la facultad de administrar justicia a los que componen el Poder Judicial, o sea, a los jueces. Pregunta número 2. ¿Cómo se elige un juez de paz? Te lo dije hace un momento. El juez de paz es el único juez que no es elegido, ¿no? Como los demás, no es elegido por concurso público, sino que este juez, a diferencia de los demás jueces, ¿lo elige quién? Lo elige el pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo se elige un juez de paz? A través del voto o a través del voto popular, ¿correcto? A través del voto del pueblo. ¿Los jueces de paz hay en todos los lugares o solamente en los lugares alejados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los jueces de paz habrán en todos los lugares? Acá en Lima tenemos acá, ¿hay cerca jueces de paz? No, profesor. Los jueces de paz solamente hay en los lugares alejados, donde no se aplica el derecho como nosotros conocemos. Pregunta, ¿qué tipo de derecho se aplica ahí? Yo sé, profe, se aplica el derecho de costumbre, o sea, el derecho consuetudinario, que es un derecho, como su nombre lo dice, basado en la tradición o basado en la costumbre de esa población. Así que como aplicamos la costumbre, no podemos aplicar la ley, profe. ¿Qué señala el artículo 138 de la Constitución Política del Perú? Primero, presenta al Poder Judicial. Y segundo, determina que la administración de justicia, determina que la administración, vamos a poner acá, administración de justicia, es entregada, vamos, ayúdame, entregada, ¿qué sigue? Por el, adelántame, vamos. Por el pueblo, ¿correcto? Presenta al Poder Judicial y determina que la administración de justicia es entregada por el pueblo. O sea, el pueblo es el que entrega esa capacidad de administrar justicia. ¿Qué órgano jurisdiccional dentro del Poder Judicial es el de mayor nivel? ¿Quién será? ¿Te acuerdas de la pirámide que te enseñé? ¿Te acuerdas de esta pirámide que te enseñé? Dime, ¿quién es el más alto de todos ellos? La Corte Suprema de Justicia. Suprema de Justicia. Entonces aquí ponemos Corte Suprema de Justicia.
¿Qué es el derecho consuetudinario? Uy, este es cañón, ¿ah? Esta te la sabes. Derecho consuetudinario. ¿Qué decíamos? Es el derecho basado en la... Te escucho. No quiero hablar solo, quiero que tú me respondas. Se supone que tú me has escuchado y tú has aprendido. Vamos. ¿Derecho basado en qué era? ¿En la ley? No, pues, profe, ¿cómo va a ser en la ley? Si es un derecho especial. Es un derecho basado en la en la costumbre. Si fuera en la Constitución, entonces sería con la ley. Por lo tanto, estas personas no conocen mucho de la ley, ¿ya? Apenas no conocen lo que es la Constitución. Entonces está basado en sus propias costumbres. ¿Qué es la sentencia? Es la resolución o cómo resuelve, ¿ya? Cómo resuelve un asunto. ¿Quién? Es la resolución o cómo resuelve un asunto. ¿Quién? ¿Quién es el que resuelve? ¿Quién es el que? El juez, ¿no? El juez. La sentencia es la conclusión a la que llega un juez. Después de haber escuchado las partes, después de haber revisado todas las pruebas y todo lo que tenga que ver con el proceso, esa es la conclusión a la que llega el juez. ¿Quién tiene la potestad de administrar justicia? Uy, te facilita, este es un regalo. ¿Cuál es? ¿Quién administra justicia en nuestro país? Ya, pero ¿lo hace a través de quién? Bueno, ¿quién sería la entidad, no el poder? El poder judicial, ¿no? Poder judicial. Se realiza, ahora sí lo voy a poner, se realiza a través de los jueces, ¿no? Ahí está, de los jueces. ¿Cuál es la competencia de la Corte Superior? Tú lo sabes, mira, te lo digo al oído. Distritos judiciales. ¿Cuál es la competencia de la Corte Superior? De los distritos judiciales, así como los distritos de Lima, el distrito del Agustino, Vitarte. No. Son distritos que ha determinado la Corte Suprema de Justicia en función a la carga procesal, o sea, en función al número de denuncias o demandas que haya. Entonces, la competencia de la Corte Superior es a través de los distritos judiciales. ¿Cuántos distritos judiciales hay? Hay 25 en nuestro país. ¿Qué significa la gratuidad de la administración de justicia? Significa que todos tienen derecho a la administración, dime, de justicia. Así no tengan los recursos, ¿ya? Así no tengan ¿cómo? Los recursos económicos. O sea que si una persona no tiene plata, no tiene derecho a la justicia. Una persona sin dinero, ¿tendrá derecho o no tendrá derecho a la justicia? Sí tiene derecho. Bien, así se responde. Sí tiene derecho, profesor. Están muy callados, chicos. No sé si no se me ha entendido o no sé si son tímidos, pero están muy callados. No importa si uno se equivoca, la cuestión es participar. Ahí aprendemos. ¿Cuál es la edad mínima para ser vocal supremo? ¿Cuántos años debe tener como mínimo? 45. 45 años de edad. Ahí está, ¿no? Y con esto terminamos. ¿Ya? A ver, ¿quieren hacer una captura para que puedan colocar sus respuestas? Hacen una captura y lo ponen en una Word y después cuando vamos a receso y tienen un espacio, lo completan. Como ven, no es mucho que hay que copiar. Bien, chicos. Entonces, con esto estaríamos terminando. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora a lo que más les gusta. Chicos, estoy viendo que hay un déficit en el ingreso a los temáticos, ¿eh? Yo, miren, tengo toda la intención del mundo de ayudarlos, pero un alumno que no ingresa,
y tampoco presenta tareas. ¿Qué hago, chicos? A ver, ¿qué harías tú? No entra a la domiciliaria, no entra el temático y tampoco hace su tarea. ¿Qué hago? ¿Cómo lo ayudo? ¿No? Entonces, por favor, chicos, tienen que entrar a los temáticos en el tiempo que yo les doy, pues. Y más, cuando a ustedes les falta tiempo, a través de la tutora me lo piden. Y yo no me hago problema. Yo les amplío el tiempo cuando existe la necesidad. Pero no puedo estar detrás yo de ustedes, chicos, falta esto, termínenlo. No, pues, porque si no, imagínense. ¿Ya? Necesito que tomen un poquito más de conciencia y que hagan lo que se les está pidiendo, si no vamos a tener problemas. Bien, ya tenemos a un alumno dentro del temático, creo que hay otro más, a ver, voy a ver ahorita. Tengo a un alumno, a Ramírez Arroyo, ya está resolviendo o está intentando resolver. ¿Qué pasó con los demás? Ingresen, por favor. Hay 4 preguntitas muy rapiditas de contestar. Cualquier cosa me hacen saber, ¿ya? Estoy ahí para poder ayudarlos.